9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a continuar hablando de las campañas a propósito de este hito que comienza durante esta jornada, la franja televisiva, ya entrando en la recta final respecto de lo que va a ser el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, que aprovechamos de avisar desde ya, usted podrá seguir desde bien temprano ese día domingo acá en Radio Universidad de Chile a través de todas nuestras plataformas. Saludamos a esta hora de la mañana al abogado y ex convencional de Renovación Nacional por el Distrito 7, Raúl Celis. ¿Cómo le va, Raúl? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Claudio, y buenos días a todos los auditores de radio de la Universidad de Chile. Sí, preguntarle en primer lugar respecto a este hito, ¿no? Que se da esta jornada, el inicio de las franjas televisivas, un espacio que se ha visto en elecciones recientes, puede ser trascendental a la hora de definir una elección, sobre todo en un contexto en el que al parecer va a ser bastante pareja la elección que vamos a ver el próximo 4 de septiembre. ¿Cómo ve usted eso? De la misma manera que usted, Claudio, en el sentido que creo que va a ser relevante la franja en el resultado de la elección. Hace unos días en un programa de televisión me preguntaban de qué dependía el resultado. Yo dije tres factores: situación económica, eh, situación de seguridad, problemas de seguridad, y tercero, franja electoral. Creo que probablemente va a ser una franja de tanta importancia como la del plebiscito del año 88. ¿Y por qué? Porque aquí no hay candidatos. Es distinto a lo habitual. Aquí se trata de aprobar o rechazar un texto, y además en estas campañas se ha producido un hecho nuevo en los últimos 30 años, que es un rebaraje, por decirlo así, de alguna manera, de quienes están detrás impulsando cada una de las campañas. Cuestión que a mí me parece muy positiva por lo demás. Ujú. Raúl, ¿cómo recibe estas críticas que se ha dado particularmente a la opción o quienes están a favor de la opción rechazo respecto de la forma en la cual han desarrollado la campaña hasta ahora? Conversábamos en el panel de debate anterior junto a Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, también con Javier Arce, respecto de que es evidente que hay que hacer una distinción respecto de lo que es una interpretación a lo que es una noticia falsa o una desinformación. Pero cuando hablamos de noticias falsas o desinformación, generalmente se apunta a la campaña del rechazo por lo que se ha visto en torno a lo que se habló respecto de la bandera, de la unidad nacional, etcétera, etcétera, del aborto, de la vivienda, en fin, de diversos temas que se ha ido comprobando que no eran tan exactas como decían esas críticas respecto de lo que finalmente está en el texto constitucional. ¿Cómo recibe esas críticas y cómo cree que debiese ser abordado ese mismo tema, el tema de la desinformación, de las noticias falsas, de las interpretaciones erróneas o tergiversadas del texto constitucional en la franja televisiva? Yo siempre he sido, Claudio, muy cuidadoso en toda mi vida profesional, incluyendo la participación en la política, en lo relacionado con la descalificación a las personas o con manipular noticias. De hecho, lo que he hecho de campaña o como he colaborado en la campaña fundamentalmente mediante la participación en foros, en entrevistas, pero generalmente tratando de comunicar. Trato en eso de ser lo más imparcial posible, tal vez por formación, y desde luego que no me gusta esta, entremezclar cosas que no corresponden en una campaña, así como no me gusta que se tergiversen derechamente algunas normas donde la interpretación podrá ser discutible. Entonces uno tiene que partir de la base que es discutible hacer esa advertencia. Tampoco me parece correcto que en materia de televisión veamos espectáculos como los que han ocurrido en los últimos días y que han afectado a Matías del Río. Entonces, creo que en esa materia, en lo que uno transmite, hay que ser cuidadoso. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque la opinión pública castiga a los políticos, castiga a las instituciones, a la evaluación de la Convención Constitucional en base a lo que escucha. Y si escucha mentiras, tergiversaciones, violencia, generalmente el desprestigio se produce respecto de toda la clase política. Ujú. Raúl, independiente de quién gane finalmente la elección del 4 de septiembre, ya sea el apruebo o el rechazo, ahí eso no lo sabemos, pero hay algo que sí sabemos, es que después de ese día, el lunes siguiente, el lunes 5,
vamos a seguir viviendo todos en este mismo territorio, vamos a seguir encontrándonos en las calles, vamos a seguir compartiendo en nuestros trabajos. ¿Cómo debiese encauzarse ese proceso luego de la elección, una elección que, como toda elección binaria, donde se está a favor o en contra de algo, genera roces, genera polarización? ¿Cómo, en el fondo trabajar desde el lunes en adelante en lo que viene, independiente de quién gane, ya sea si gane el apruebo, en encaminar a implementar esa nueva constitución, o si gana el rechazo, continuar con este proceso que ya fue, por cierto, explicitado por la ciudadanía a través del plebiscito que quería una nueva constitución? ¿Cómo se debiese encauzar ese camino? Y además coincide con mi cumpleaños, el 5 de septiembre, pero Ah, de todas maneras me va a tocar un día muy extraño ese. Bueno, mire, en el caso de la opción rechazo y de la alternativa apruebo, se ha producido con el tiempo algo de sintonía que a mí me parece positivo. ¿En qué sentido? Primero, que hay conciencia por ambos sectores de que la Constitución del 80, del 2005, como la quieren llamar, la Constitución ya cumplió su ciclo de vida y lo que corresponde es dictar una nueva Constitución política. Entonces, ese es el primer hecho de la causa. Se requiere una nueva Constitución, así como los últimos dos procesos traumáticos que ha vivido nuestro país en los últimos 100 años, el año 24, el año 73, terminaron también con una nueva Constitución. Segundo, que el texto que redactó la Convención Constitucional no satisface las aspiraciones de la mayoría de la población y por eso los partidarios del apruebo, o la gran mayoría de los partidarios del apruebo, hablan de hacer modificaciones y ahora último antes del plebiscito del 4 de septiembre, y los partidarios del rechazo, también muy mayoritariamente, sostienen que hay que rechazar para rehacer, para reformular una nueva constitución política. La forma dependerá de un plebiscito de entrada. Entonces ahí yo veo coincidencia y es lo que yo manifestaba hace, no sé, cerca de un año atrás, que cuando veía a dónde íbamos, que era bastante evidente después de ver los 3 primeros meses de funcionamiento de la convención, yo sostenía que lo que requería el país era un acuerdo político, un acuerdo nacional, similar al del 15 de noviembre del año 2019, donde todos los partidos políticos señalaran cuáles eran los mínimos comunes, como está de moda decirlo ahora, en caso que triunfara la opción apruebo o rechazo, que estableciera una especie como de base sobre la cual construir. Lamentablemente eso no se produjo, pero hoy día, con el plebiscito muy cerca, lo cierto es que en ambos sectores se reconoce que el texto requiere reformas y lo ideal es que esas reformas se transparenten antes de la realización del plebiscito del 4 de septiembre. y en ese sentido, entonces, ¿considera correcto el camino, por así decirlo, que estaría marcando el presidente Gabriel Boric a instar a sus coaliciones a que finalmente se llegue a un acuerdo respecto de qué reformas o qué aspectos debiesen ser objeto de reformas en caso de ganar la prueba? Sin duda me parece correcto. Lo digo en una columna que no sé si ya se publicó, se va a publicar durante el día en el diario La Tercera, porque eso contribuye a eliminar una triple incertidumbre que vive el país desde hace algún tiempo. Una incertidumbre política, especialmente después del estallido de octubre del 2019, una incertidumbre económica, que en parte corresponde a un escenario mundial, donde interviene la pandemia, pero también aspectos locales, y ahora una incertidumbre jurídica, con un texto que en principio debió haber unido a todo Chile. Fue la votación con más electores en su momento, desde que se aplica el voto voluntario. El apruebo fue aprobado con una inmensa mayoría, 78,28 me parece por ciento de la población, pero el texto, el contenido del texto claramente, las posiciones están, creo yo, bastante equiparadas. Inicialmente el apruebo estaba arriba en las encuestas, después el rechazo. Mi sensación es que va a ser una elección estrecha y eso ya no es una buena señal. Lo que hubiera sido ideal era que se mantuviera un poco el ritmo de estos 78-80% como ocurrió al inicio de la transición. Al inicio de la transición el gobierno militar pactó con la entonces oposición una serie de reformas constitucionales que fueron aprobadas
por un 90% de la población y que permitió a Patricio Elwin gobernar un poco con algunas reglas que lo acomodaran y modificar de manera importante la constitución política. Entonces el término de esta triple incertidumbre, o por lo menos atenuar esta triple incertidumbre que no le hace bien a nadie, a mí me parece que es sumamente necesario. Y desde ese punto de vista, lo que ha hecho en los últimos días el presidente Boric creo que va por el camino correcto, al igual que la modificación del texto constitucional vigente por 4/7, al igual que los compromisos de Chile Vamos en cuanto a que si gana el rechazo se comprometen a una serie de medidas, reconocimiento de la plurinacionalidad, paridad, en fin, eh, que, que están consagrados en el texto actual de Estado Social de Derecho, Derechos Sociales, y que no solamente están consagrados en el texto que se propone, sino que para consagrarlo en el texto que se redacte en la eventualidad del triunfo del rechazo. En fin, creo que son señales positivas y de ambos y por parte de ambos bandos. Por lo tanto, yo diría dos cosas indispensables para que a partir del 5 de septiembre pueda celebrar mi cumpleaños de manera tranquila. Primero, que exista un consenso en que necesitamos una nueva constitución. Y segundo, que ese consenso incluya una serie de aspectos mínimos, comunes, tanto si gana el apruebo, porque habrá que reformar, como si gana el rechazo, porque la nueva constitución deberá contener todos estos mínimos comunes. Ujú. Estamos conversando con el abogado exconvencional, representante de Renovación Nacional por el Distrito 7, Raúl Celis. Efectivamente, hay estas incertidumbres o estas dudas, ¿no? Respecto de qué puede pasar a partir del lunes 5 en caso de que ganara el apruebo, pero también hay muchas incertidumbres respecto de qué pudiese pasar en caso de que gane la opción en rechazo. Y en ese sentido se ha también pedido ciertas garantías a la centro derecha respecto de que efectivamente están a favor de avanzar en un proceso o continuar con este proceso constitucional. Se presentó esta declaración, esta carta con una serie de puntos en los cuales finalmente se estaría dispuesto a continuar este proceso, pero al mismo tiempo también escuchamos la voz de representantes, sobre todo ligados más hacia la extrema derecha, señalar que, por ejemplo, el Partido Republicano no están interesados en continuar con el proceso constitucional. Y hay quienes también temen de que si finalmente se impone el rechazo, es la excusa perfecta o el argumento perfecto para decir de que a lo mejor la gente no quiere un cambio constitucional y que nos tenemos que quedar con la institucionalidad que está actualmente. Eh, ¿Qué otras garantías podría dar la centro derecha para que finalmente también hubiese claridad respecto de qué va a pasar a partir del lunes 5 en caso de que ganara el rechazo? La fuerza de los hechos, Claudio, va a ser inevitable. Si uno revisa las encuestas, la inmensa mayoría quiere un cambio de constitución política. Eso lo arrojan todos los estudios de opinión y encuestas. Ahora, evidentemente, hay sectores que están en otra parada, por decirlo de alguna forma, y esos sectores incluyen a una parte de la derecha y en el caso del rechazo, que pretenden quedarse con la nueva constitución, pero también incluyen a sectores de la izquierda, del Partido Comunista, que dicen, no, aquí la vida sigue igual, se mantiene el texto, conversemos de modificaciones después del plebiscito, si es que las requiere. Eso es natural, pero esos sectores, esos extremos, esos dos extremos, no forman los 4/7 en el Congreso Nacional, de modo que en mi opinión, por mucho que intenten apoyarse, al final creo que va a primar la sensatez, el sentido común inmensamente mayoritario por lo demás, de plegarse en la redacción de un nuevo texto constitucional o de hacer los ajustes que sean necesarios al que eventualmente pueda ser aprobado el 4 de septiembre. Ujú. Raúl, volviendo al tema de este eventual acuerdo, ¿no? Que pudiese haber entre las fuerzas políticas que componen actualmente el oficialismo, pensando en las reformas que se deberían hacer a la actual, o, perdón, a la propuesta constitucional en caso de que ganara el apruebo. ¿Qué aspectos le gustaría a usted que estuviesen incorporados en ese acuerdo? A ver, yo diría que en primer lugar, lo que me parece más grave dentro de la constitución política, que es los sistemas de justicia que conviven en un mismo plano
de igualdad. Eso tiene que ser de todas maneras modificado porque rompe, o sea, porque va a ser inaplicable. Eso va a producir una cantidad de interpretaciones por parte de los tribunales de malos entendidos. ¿Cuál es el derecho Yagán? ¿Cuál es el derecho Cahuasca? ¿Cuál es el derecho Quecho? ¿Cuál es el derecho? En fin, los sistemas paralelos de justicia tienen que ser de todas maneras un asunto a eliminar. Las autonomías territoriales indígenas también creo que más que un aporte van a representar un perjuicio nuevamente interpretable porque tienen capacidad de autogobierno y creo yo que perjudican la idea del Estado descentralizado. Yo fui intendente regional 4 años entre el 2010 y el 2014 en Valparaíso y obviamente veo el centralismo que existe en este país, que es una cosa espantosa, y que si uno retrocede en el tiempo, no sé, 45 años, que tengo buena memoria para acordarme de 40 o 45 años para atrás, eh, lo que yo le puedo decir es que ese centralismo ha aumentado, sin ninguna duda, y ha aumentado, pero con mucha fuerza, y especialmente para regiones que están cercanas a la metropolitana. Entonces yo por el bien de la descentralización creo que no es conveniente la existencia de autonomías territoriales indígenas. Enseguida, en materia de sistema político, que fue la comisión que me correspondió integrar, el sistema que se propone de un régimen presidencial atenuado con un bicameralismo asimétrico que yo agregaría extremo al punto que es casi un unicameralismo, eh, también hay que introducir las modificaciones y modificaciones de fondo. Es el único sistema, Claudio, presidencial, el único régimen presidencial que tendría un bicameralismo asimétrico en el mundo. Y eso ya es una señal de que algo no anda bien. Y claro, lo que pasó es que ahí hubo un pegoteo de aspectos que le gustaban a los presidencialistas, a los semipresidencialistas, a los parlamentaristas, a los unicameralistas, a los bicameralistas. Eso hay que arreglarlo. Dentro del sistema político, la reposición del estado de emergencia también me parece a mí que es una norma muy importante. Hay un vacío que se puede prestar para muy malos entendidos. Eh, y así sucesivamente, por nombrar solo algunos aspectos. Ujú. A propósito de los dos temas que mencionaba al comienzo, Raúl, respecto de los sistemas de justicia paralelos y la autonomía territoriales indígenas, quienes estuvieron a favor de eso y que lo aprobaron finalmente para que fuera parte del texto constitucional, señala que son aspectos esenciales para que este reconocimiento de la plurinacionalidad se palpe en hechos concretos o en algo concreto. Usted mencionó que es importante, de todas formas, avanzar en un reconocimiento de la plurinacionalidad y de los pueblos indígenas. ¿De qué otra forma entonces se podría materializar en algo concreto ese reconocimiento de la plurinacionalidad si no es con estos aspectos? En materia de reconocimiento de los pueblos indígenas, creo que hay que distinguir tres aspectos. Primero, el reconocimiento. Y el reconocimiento, yo soy partidario. Segundo, la consulta indígena. Y respecto de la consulta, que por lo demás está en el artículo 169 de la OIT, también soy partidario. Y tercero, el consentimiento. Y el consentimiento sí que me parece a mí inaceptable. El consentimiento que está en el artículo 191, si no me equivoco, que dice los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten o en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Eso rompe absolutamente, no es que casi rompa, no, rompe absolutamente el principio de igualdad ante la ley. Y fue una norma que se incorporó a última Pero hay, hora. hay quienes sostienen que eso se bloquea con otros artículos, no me acuerdo exactamente cuál es, pero hay otro artículo que en el fondo eso acota a aspectos más bien territoriales casi el consentimiento, no a, por ejemplo, a reformas constitucionales ni nada por el estilo. Bueno, eso es interpretable. Hasta el Partido Comunista no estaba de acuerdo con esta norma que ingresó a última hora y no hay ninguna distinción. Pero vamos a lo que importa, a la pregunta, que es el rescate de las tradiciones indígenas. Como intendente tuve que hacerme cargo de Rapa Nui durante 4 años. He ido a Rapa Nui, no sé, 20 veces, por dar un número. Y nosotros, por ejemplo, potenciamos mucho la enseñanza del lenguaje Rapa Nui que se estaba perdiendo.
potenciamos y financiamos una fiesta que tienen en Isla de Pascua, que es muy interesante. Yo no sé por qué no es más conocida en Chile como debería serlo, que es la Tapati Rapa Nui. En la Tapati Rapa Nui se enfrentan dos candidatas a reina, detrás de las cuales en la práctica está todo el pueblo Rapa Nui. Y durante 2 semanas se hacen una serie de concursos, de competencias que rescatan todas las tradiciones Rapa Nui. El tallado, la música, la danza, unas pruebas de adiestramiento. Bueno, nosotros no solamente lo reconocimos, sino que lo estimulamos. Respetar, por ejemplo, en materia de educación, la enseñanza de ciertos aspectos, en materia de medicina, también la aplicación de ciertas técnicas que tienen los pueblos indígenas. Incluso, si me apuran un poco, yo no estoy en desacuerdo con escaños reservados indígenas para el Congreso. Ya para el Consejo Municipal y otros órganos técnicos tengo más dudas, en la medida que sean proporcionales al padrón electoral. Si son proporcionales al padrón electoral, no hay inconveniente. Bueno, creo que ahí hay una serie de gestos donde los pueblos indígenas podrían sentirse cómodos. Y me apuras un poco más y yo agregaría en materia de justicia. En materia de justicia, ¿qué es lo que pretendían los pueblos indígenas? Que los problemas vecinales los pudieran resolver sus autoridades. Y a mí eso también me parece que no es descabellado y que podría ser aplicado. Lo que pasa es que superamos con mucho esa aspiración de que los problemas vecinales pudieran ser resueltos por sus propias autoridades de los pueblos indígenas. Pero en fin, en todos esos aspectos yo estoy de acuerdo. Ujú. Raúl Celis, abogado exconvencional, como siempre, agradecerle porque esté dispuesto a conversar también con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio, y gracias también a los auditores de Radio Universidad de Chile por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana de día viernes. La invitación es a que siga junto a la 102.5 FM. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo, y por supuesto también acompañe en su programación diaria a la red de radios que piensan y a nuestro canal de televisión de la Universidad de Chile, UChile TV, 11.2 en la señal abierta digital. Son las 9:54. Ricardo Hinojosa, muchas gracias por haber estado a cargo de la puesta al aire durante esta jornada. También un saludo a Manuel Silva, a Tania González y a todos ustedes. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 7 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana.